Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Vamos a tener hoy día un momento de oración para darles la bienvenida a mis hermanos que están aquí en el templo y a los que están en sus hogares también, de la misma manera. Oramos. Amado Padre Celestial, mi Señor, tú que moras en los cielos, te damos la gloria y la honra por este santo día que has preparado para que nos gocemos en tu presencia. Gracias porque tu amor es inagotable y sabemos que tú tienes el control de cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias, derrama de tu Santo Espíritu para que pueda Él guiarnos a toda la verdad en este momento, mi Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, bienvenidos. Vamos a darle una cordial bienvenida a nuestro hermano Raúl Quintero, ya que él va a tener el repaso de la escuela sabática, que el título de hoy es El deseado de todas las gentes. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Hermanos, muy buenos días. Estamos muy contentos y felices porque el día santo del Señor ha llegado. Estamos en su santuario y listos para recibir las bendiciones más cerquita, porque estamos en su santuario. Y a nombre de la Escuela Sabática quiero darles una cordial bendición, un abrazo fraterno, un abrazo de invitación de que llegue al santuario y que el Señor los bendiga grandemente. Y los que quedaron en casa, igualmente, hermanos, también les hago una cordial invitación. Vamos a iniciar de lleno nuestro repaso de nuestra lección, y siempre me gusta recalcar, no se me va a quitar ese, no sé si es un defecto, pero me gusta siempre decirles que esto es repaso. Así que si usted no estudió, hermano, se perdió la bendición. Esta semana es una lección tremenda, bárbara, hermanos. El deseado de todas las gentes. ¿Quién será? Cristo Jesús. Hermano, la semana pasada les dije al final del día domingo, de repente ya no se acuerdan, dice: el que no se salve en este mundo no es por consecuencia de sus pecados, sino porque nunca aceptó el perdón del Señor. ¿Está usted de acuerdo? Si no está de acuerdo, mándeme una notita, dígame: hermano Quinteros, no estoy de acuerdo. O me gustaría que me dijera: sí estoy de acuerdo, hermano, y esto es así. Vamos a hablar para el día domingo los efectos del pecado. ¿Qué efectos trae el pecado? Quiero ser un poquito más explícito y les traje algo que ustedes van a notarlo. ¿Sí saben qué es esto? Es el folio que ustedes utilizan, especialmente las amas de casa en cocina, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que nosotros somos esto, una laminita. Pero entonces cuando nosotros pecamos, hasta nos hacemos pequeñitos. Pero ¿qué ocasiona una vez que pecamos? Es difícil desarrugarnos y ya no quedamos como este. Esas arrugas quedan marcadas en nuestra vida. Vamos a quedar ahorita con esa imagen. Sigamos con nuestro repaso de la lección. Y dice: el pueblo de Dios, dice el día domingo, le hace unas preguntas a Dios. Porque dicen: ayúdanos, y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas. Nos quedamos sin garganta de tanto hablarte y gritarte y decirle: Señor, ayúdanos. ¿Y qué es lo que hace el Señor?
no nos oye. ¿Será que Dios está sordo y por eso no nos oye? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, para que vean cómo son los efectos del pecado, hermanos, hay muchos, ya nos cansamos de estirar la mano y decirle, Señor, ayúdame. Otros ya no dicen nada. Pero como en aquel tiempo, nuestros hermanos judíos, el pueblo de Dios, ellos sí reclamaron y le reclamaron a Dios. Usted estudia en su lección. Él no nos escucha, dice, ¿no? Pero Isaías responde, Dios es capaz de salvar y escuchar. Sin embargo, el hecho de que no lo hace es totalmente distinto. ¿Usted se ha preguntado por qué el Señor no nos oye? ¿Quién me contesta de los presentes? ¿Por qué el Señor no nos oye? Nuestro hermano dice, estamos muy lejos de Él. Bueno, de la tierra al cielo, sí estamos lejos. ¿Será esa distancia? No, hermana Marce. Nuestra hermana Marce dijo no rotundamente. ¿Por qué, hermano? Lo que pasa que el pecado nos aleja de Dios. Entonces, es por eso que a veces cuando decimos que Él no nos escucha, es porque nosotros no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el pecado, estamos pecando y nos apartamos de Dios. Y es cuando decimos, es que Él no nos escucha. Él nos escucha. Nosotros somos los que no escuchamos cuando Él nos da esa respuesta de que nos dice, aquí estoy. Yo no Amén. Tal vez por cuestiones técnicas no podemos oír lo que los hermanos dicen de allá, pero yo les voy a decir. Nuestra hermana Marce nos dice, porque nosotros no escuchamos la voz de Dios. En otras palabras, de repente te vas a enojar, hermano, conmigo, pero ¿sabes qué? Estás tú sordo. Porque tú no lo estás queriendo oír al Señor. Porque tú estás siendo desobediente. Yo estoy siendo desobediente. Allá en mi país, no sé si acostumbran ustedes a decirlo en México, pero allá en el Perú nos dicen cuando uno se porta mal, este niño es malcriado. No sé si ustedes también lo expresan igual. ¿Será que somos malcriados? ¿O estamos criando mal? Porque no oímos la voz del Señor. Y esos son exactamente los efectos del pecado. Pero hay algo mucho más grave todavía, hermanos. Hay una parte de nuestra Santa Biblia que dice, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Más fuerte, no quiero oírlo fuerte. Es la muerte, hermanos. Yo no quiero morir. Y estoy en una lucha constante de tratar de portarme bien y no ser malcriado. Pero, como yo solito no puedo, entonces me pongo de rodillas y le digo, Señor, ayúdame, porque allá afuera hay tanta tentación, cuando menos pienso, ya tropecé. Pero entonces, oigo la voz del Señor, que Él me dice, Raúl, en este camino por donde tú vas, no es el correcto es por aquí. Entonces, oigo la voz del Señor. El que debe escuchar somos nosotros, no Dios. Dios siempre está ahí, siempre. Y está en las buenas y en las malas, porque tenemos un Dios, como dice la lección, es un Dios de amor, misericordioso, ¿no? ¿Qué más dice la lección? Hay una parte de la lección que me llamó también la atención, que me ha tocado hacerlo, hermanos, lo quiero reconocer delante de ustedes. Dice que especialmente cuando nos va bien en la vida, ni nos acordamos, ¿verdad? Pero cuando estamos sin dinero, cuando estamos enfermos, cuando no tenemos trabajo, cuando las necesidades nos achacan,
Entonces recién levantamos la mano, Señor, por favor, acá estoy, Dios mío. Y levantamos las manos al cielo y le pedimos. Y ahí sí queremos que el Señor nos oiga. Y si no nos oye, ¿qué es lo que hacemos? Nos hundimos más. ¿Sabe por qué? Porque decimos, Señor, no me escuchas. Eres un Dios sordo. Y ahí estamos en problemas. Hermanos, esta parte de la lección es muy importante que usted la vuelva a repasar en casa para que usted no pueda dar un tropezón y pueda usted estar atento que la paga del pecado es muerte. ¿Ok? El pecado no nos va a llevar a ningún lugar seguro. Les voy a dar un consejo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, póngase de acuerdo con ese texto. Analícelo. Y si estamos de la mano de Cristo, Él nos va a ayudar a vencer al pecado. Que el Señor lo bendiga, hermanos, grandemente. Y ojalá que estemos así. Nos podemos arrugar un poquito, pero ¿sabe qué? La mano poderosa del Señor nos plancha tan bonito y el pecado un día va a quedar y vamos a estar así. Que el Señor nos bendiga. Voy a dar el tiempo a nuestro siguiente hermano que continúe con la exposición de la lección. Feliz sábado, qué bendición. Es una bendición estar repasando esta semana, esta lección, porque está muy interesante, ¿verdad? Dios nos está hablando, Dios nos está jalando las orejas, como decía el hermano, pero sabe, hermano, Dios no nos va a dejar en el proceso del cambio, en el proceso del arrepentimiento. Dios no nos va a dejar. Dios siempre va a estar ahí, porque Dios nos fortalece con su presencia, con su poder. Quiero que me acompañen con su vista o como usted pueda, con la lectura Isaías 59:15 para la lección del día lunes. El título es ¿Quién es perdonado? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Bueno, quiero decirte que aquí hay un derecho, hermano. Como hijos de Dios, cuando lo aceptamos, hay un derecho. Pero ¿qué pasó con en este pasaje? Vemos cómo la persona se apartó y cómo fue puesto en prisión. Bueno, en prisión, hoy en día podemos decir que la prisión es el pecado. La prisión puede ser las ataduras que uno trae, que uno no lo dejan seguir avanzando, ¿verdad? Y avanzar es por el bien, ¿verdad? Entonces, en esta semana, este día específicamente es muy importante saber en qué posición estás tú, en qué posición estoy yo, en qué grado estamos. Dentro de los pasos a seguir, según la Biblia, para aceptar el perdón de nuestros pecados, ¿quién quiere ser perdonado? Yo pienso que si esto es como una pregunta, ¿quién quiere ser perdonado? Tú me preguntarás, tú me contestarás, oh, todos queremos ser perdonados, pero déjame decirte, no todos quieren abrir su corazón para ser perdonados. No todos quieren ese perdón, porque como decía mi hermano, cuando estamos arriba, con dinero, con lujos, con detalles, con bendiciones, no nos acordamos de Dios. Hay que ser honestos, no nos acordamos de Dios. Y cuando caemos nos acordamos. Pero lo que yo quiero recalcarte no es eso, sino los pasos que podemos dar para ese perdón, porque hay unos pasos que la Biblia nos enseña. Y el primer paso sería reconocer, ¿verdad? Reconocer aquel pecado, reconocer aquel problema, reconocer aquello que nos ata. Sabes que muchas personas, tal vez no en esta juventud, pero personas de la tercera edad,
y tal vez voy a llegar casi cerca, incluirme, que somos tan duros de ir al médico. ¿Por qué será? Decimos, no, pero me siento bien. No necesito ir al médico, no necesito, voy a estar bien. A veces lo hacemos incluso por lo económico, porque sabemos que va a ser difícil en un país donde ir al médico es cosa delicada. Más bien, traemos esa iniciativa de no querer ir al médico porque creemos que estamos bien. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? No estamos reconociendo que estamos enfermos. Si tú y yo reconocemos que estamos enfermos, un Dios tenemos para confesar nuestros pecados. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es confesar esos pecados. Bueno, pero muchos dirán, pero confesar los pecados es fácil. ¿A quién tengo que hacerlo? Bueno, hermano, aquí está el detalle. Hay un Dios que pagó por esos pecados. Hay un Dios que murió. Hay un Dios que dijo, yo pago el pecado. El enemigo quería, bueno, estos pecaron, tienen derecho a morir. Tú lo dijiste, Jesús. Estos que mueran porque pecaron. Y Jesús dijo, aquí estoy yo. Yo pago el precio del pecado. Yo pago la muerte. Esos precios los voy a pagar yo por ellos. Mi sangre preciosa va a ser suficiente, y lo fue. Entonces, ¿con quién tenemos que confesarnos nuestros pecados? Con Dios. Él es el único, una conexión directa. Él es el único que nos va a poder perdonar. Él es el único que nos va a poder sanar y limpiar de esos pecados. Hay un paso número 3. Lo que te voy a decir ahorita, porque la asistencia a las terapias donde fuiste perdonado no se termina hoy, no empezó hoy se termina, no. Es una asistencia a terapias en donde tú vas creciendo, vas en aumento, como la aurora, que dice que su luz, su preciosura va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, déjame decirte, ese es el proceso de nosotros, asistir a esas terapias. ¿Cómo te sanas de un alcoholismo? ¿Será que tú puedes solo? No, no puedes solo. Primero tienes que reconocer que eres eso, después tienes que ir al lugar donde normalmente vamos, y de ahí te empieza un proceso que vas a cumplir. Bueno, si en lo terrenal tendrás que cumplir un proceso de un alcoholismo, drogadicción, un problema de furia en tu corazón, un dolor, todo es un proceso. No puedes llegar hoy y ya me sané, porque vas a caer inmediatamente. Así es el pecado, hermanos. Nos confesamos hoy y más tarde volvemos a caer. Y el enemigo lo que hace es tenerte en stand-by, como dicen, estate quieto y no sigas moviéndote. No, hay que actuar, orar y actuar, como hemos visto en este libro de Isaías, orar y actuar. Vamos a ese punto. Orar y actuar es asistir, tener las terapias, estar yendo, congrégate a la iglesia, no huyas de los mensajes que hay. Hay muchos mensajes, la Biblia tiene mucha información y la información correcta. El número 4 que te voy a mencionar en este momento sería decirte una cosa. Lo único que te salva no son tus méritos. Lo único que te salva es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te limpia de pecado, te limpia el camino, te da esa fortaleza para seguir y vas bien. No vas, porque no vas haciendo las cosas a tu modo, vas con la mano de Jesús, con la sangre de Jesús y esforzándote para que vayas en aumento, porque no puedes quedarte, no puedes ser cambiado de la noche a la mañana. La verdad que había anotado otros apuntes, pero el tiempo nos gana. Vamos a seguir y entre la situación esta de quién es perdonado, quiero decirte, hay un término que podrá ser, ¿quién será perdonado? Analicemos, ¿quién será perdonado? ¿Será el que acepta la justicia divina de Jesús? ¿Será el que no separa la justicia de las leyes? ¿Será quien acepta la gracia redentora de Jesús?
¿Será quien permite ser transformado por la gracia de Jesús? ¿O será el que acepta la propiciación que Jesús hizo por ti y por mí? Hay que preguntarnos eso. ¿Quién será perdonado en los días finales? Ahora bien, como todos somos pecadores, nuestra vida única y nuestra única esperanza de salvación es Cristo Jesús. Y esa salvación, hermano mío, solo viene a través del perdón. A través del arrepentimiento viene esa salvación. Así es que solos no podemos. La justicia, ser justos. Si por la fe recibimos la justicia de Dios mediante el sacrificio de Cristo, entonces tu fe te va a salvar. Así nuestras buenas obras no nos salvan, sino revelan si realmente hemos sido salvados. Las obras y la obediencia a la ley son la manifestación externa de una fe salvadora. Me quedo con ese término. Nuestras obras son el producto, la relación con Dios, y la fe en Jesús y el perdón de nuestros pecados cuando expresamos son los que nos van a llevar a un nivel más alto, no un alto nivel de injusticia, un nivel alto de humildad, de paciencia, de actuar y de estar siempre pendientes de tu vida cristiana. Hoy no se empieza y se termina tu perdón, podemos caer muchas veces diarias, pero Cristo Jesús te dice, levántate, ten fe, esfuérzate, sé valiente. Y Dios te quiere decir hoy que tu perdón está a un paso de distancia con Cristo Jesús. No lo desperdicies. Que Dios te bendiga esta semana y feliz sábado para todos. Mi hermana Marce tiene el turno. Feliz sábado. Amén, amén. Qué hermosa lección, ¿verdad? Qué hermoso repaso de esta nuestra escuela sabática de esta semana. Deseado a todas las gentes, como nos decía el hermano Raúl, como nos decía el hermano Otoniel, el pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Y nos dice también que si vamos a ser perdonados, claro que vamos a ser perdonados porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos purifica y nos limpia de todo pecado. Y nos dice también en nuestro siguiente repaso que es llamado universal. Qué hermoso tema, llamado universal. Nos está haciendo un llamado, mis hermanos, a todos, a todo el mundo, a todo el universo. Y nos dice, el pueblo de Dios iba a ser liberado, pero antes Dios les había dicho que la vida cristiana es práctica, como nos decía el hermano Toñel. Tenemos que estar constantemente en práctica, haciendo nuestras cosas, ¿cuáles? Teniendo una comunicación con nuestro Señor, leyendo su palabra, estando en oración, practicando la vida cristiana. Y nadie se va a salvar solamente por conocimientos teóricos, sino por prácticos. La teoría no nos va a llevar solamente a nuestro Señor. Tenemos que estar en una práctica diaria. Lo que Dios está diciendo, hermanos, es que si no escuchamos su voz, es porque tal vez el pecado es el que nos está alejando de Él. Por eso es que no escuchamos su voz. A veces decimos, ¿por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me da lo que le pido? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y no nos damos cuenta, hermanos, de que nosotros somos los que nos estamos alejando de Dios. Y es por eso que no escuchamos su voz. Vamos a ver qué nos dice en Isaías 60, en el versículo 1. Y dice su palabra, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Qué hermosas palabras, hermanos. Cuando nosotros nos vemos a veces en el pecado, o nos vemos caídos, o nos vemos en situaciones difíciles, y el Señor te dice, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. No te quedes ahí donde estás. Ve y haz lo que te toca hacer. Arrodíllate, ora ante el Señor y verás la gloria de Jehová. La luz que tienes que resplandecer, mi amado hermano, tú que me miras ahí a través de este medio, la luz que tienes que resplandecer, mi querido hermano, mi querido esposo, mi querida esposa, hijo mío, hermano mío, la luz que fuiste llamado a mostrar es un reflejo de Dios que te llama, no para que tú te gloríes, te llama para que hagas su obra. Porque sabemos que la gloria, hermanos, es solamente de Él, no es nuestra. Todo lo que nosotros hacemos en esta vida, lo que nosotros logramos hacer en esta vida, no es para que nosotros nos gloriemos, es para que le demos la gloria solamente a Él. Porque Él es el que permite que pasen cosas en nuestra vida. Él es el que permite que nosotros podamos aprender. Él es el que permite que nosotros podamos leer, mirar, sentir. Y todo esto Él lo permite para que le demos solamente la gloria a Él. Dios no nos llamó para que seamos el centro en este mundo, ni para que nos creamos que somos todo en este mundo. Este mundo es pasajero, este mundo se va a acabar. ¿Y nosotros a dónde vamos a ir a parar? Podemos pensar en eso, hermanos. La salvación o la vida eterna que el Señor nos ofrece, eso es por lo que debemos de luchar día a día. Dios te llamó para que tú seas una herramienta, para que vayas allá afuera a buscar al más necesitado, para que vayas allá afuera a buscar al que no le conoce, a que le llevemos el mensaje de que Cristo viene y viene muy pronto. Ahora, hermanos, la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Por qué? ¿O para qué se manifiesta en nuestra vida? ¿Se ha puesto usted a pensar para qué se manifiesta la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Usted se ha puesto a pensar? Lo que pasa es que si aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, es porque lo amamos. Es porque Él nos promete vida eterna. Por eso lo aceptamos en nuestra vida. Si nos damos cuenta, hermanos, y la palabra de Dios nos lo repite a cada momento, las obras no nos van a salvar. Ahora, hermanos, vamos a leer en Isaías 62. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Lo que Dios nos quiere decir, mis amados hermanos, es que ahí donde trabajamos, ahí donde vivimos, ahí donde nos encontramos día a día, que seamos luz para los demás. Pero para ser luz para los demás, tenemos que tener la gloria de Jehová en nuestras vidas. ¿Y cómo tengo esa gloria de Jehová en mi vida, hermano? ¿Tú te has preguntado? Cuando lo acepto cada día, hermanos, a través de su palabra. Lo que Dios nos quiere decir es que la gente que aún no conoce a Dios puede ser conocida a través de lo que tú hagas, porque tú fuiste llamado a ser un mensajero, tú fuiste llamado a llevar esa palabra al más necesitado, tú fuiste llamado, mi hermano, para hacer el bien, no para hacer el mal.
La gente va a conocer quién es Dios a través de ti y a través de mí. Si nuestros actos son malos o nuestras palabras son malas o son groseras, la gente no va a querer conocer de ese Jesús. Porque la gente va a decir, si ella o él se comportan así, yo no quiero conocer a ese Jesús que ella conoce o que él conoce. Porque nuestras acciones, nuestras actitudes van a hablar de ese amor, de ese Jesús de amor. Si nosotros decimos una cosa y hacemos otra, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahí donde tú te encuentras, hermano, recapacita. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás demostrando la gloria de Dios en tu vida, en tu trabajo, en el lugar donde tú te reúnes con las personas con las que convives? ¿Estás hablando de ese Jesús a través de tus acciones? Yo te invito, hermano, a que recapacites y busques a ese Dios de amor, que es el que te va a limpiar de todo pecado, que es el que te va a perdonar de todo pecado. Sus promesas no son falsas, son reales y verdaderas. Él nos promete vida eterna. Queremos buscar esa vida eterna día a día a través de su palabra, a través de su amor. Voy a terminar con algo que me llamó mucho. Toda la lección ha sido hermosa. Este trimestre, hermanos, estas lecciones han sido maravillosas. Día a día el Señor nos habla y nos dice cómo podemos estar cerca de Él, cómo podemos seguirle. El Señor nos pide y nos llama en esta mañana, hermanos, a que seamos misericordiosos. Dios nos llama a predicar las buenas nuevas. Dios nos ha llamado, hermanos, a que seamos una luz a las naciones. A que seamos una luz a las naciones. Porque Él, en Génesis 12, 2 y 3, Él le promete a Abraham que Él va a ser una descendencia grande. Y a través de Abraham, todas las naciones van a ser bendecidas. Y nosotros estamos dentro de esa nación. Y nos pide el Señor que nosotros seamos luz para las naciones. Que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida para que nosotros podamos ser esa luz y podamos nosotros ser luz en medio de la oscuridad a través de Cristo Jesús, hermano. Que Dios te bendiga en esta mañana. Espero y el mensaje haya llegado a tu corazón, haya tocado tu corazón y busques de ese Dios de amor que nos ofrece vida eterna y que nos limpia de todo pecado y que si caemos, Él nos levanta y nos dice, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha llegado a tu vida. Que Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios los bendiga, mis amados hermanos, ahí donde se encuentre en su casita. Feliz sábado y estudie su lección. Muy hermosas lecciones. Que Dios lo bendiga. Amén. Hermano Sergio. Feliz sábado, mis hermanos. Qué bonita lección. Sabemos que el Señor tiene el control de este mundo, a pesar de que vivimos en un mundo lleno de pecado. Pero la lección, aquí nos dice en el día miércoles, el año de la buena voluntad de Jehová.
la pregunta que nos hace aquí la lección, el escritor de la lección nos dice, ¿quién es el que habla en Isaías 61:1? Si nosotros leemos Isaías 61:1 y nos vamos a dar cuenta realmente quién es el que está hablando aquí. Y nos dice, el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y liberar a los presos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? Es una pregunta que debemos poner atención. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Bueno, la buena voluntad de Dios era de que Él iba a llegar en un momento a liberar de las prisiones a todos aquellos seres humanos cautivos por el pecado. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué gran lección es esta? Porque dice que el año de la buena voluntad de Jehová, y se proclama un año especial de favor divino en el momento en que proclama libertad. Muchas veces nosotros nos encontramos aprisionados en las garras del pecado. Entonces, aquí el Señor viene, Isaías está hablando una profecía que se cumpliría muchos años más adelante. No era en ese momento. Ahora, ¿cómo descubrimos nosotros si esa profecía se cumplió? Necesitamos ver dónde fue su cumplimiento de esa profecía, donde el Espíritu del Señor iba a descender sobre el ungido, sobre el Mesías. Entonces, eso nosotros lo vamos a ver. El libro de Lucas, capítulos 4, 16. Hay algo bien interesante en esta lección que me llamó mucho la atención, ya que ¿qué fue lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, vino a cumplir esa profecía? Dice de esta manera en el capítulo 4 del verso 16 al 21, dice, y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado, fue a la sinagoga y se levantó a leer. Miren lo que leyó. Le dieron el libro del profeta Isaías. Al abrirlo, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. Hasta aquí, mis hermanos, hay algo maravilloso. ¿A qué vino el Señor? A dar vista a los ciegos, a libertar a los que estaban presos, ya sea, no decir de las rejas de una cárcel, sino dar libertad porque estamos esclavizados, encerrados en el pecado. Entonces, fíjese lo que sucede cuando Jesús lee esta escritura, lo que sucedió más adelante. Mire, dice, cuando leyó esta escritura, fíjese lo que pasó con las personas que lo estaban escuchando en la sinagoga. Y todos le daban, ¿qué? Buen testimonio y estaban maravillados. Ellos estaban bien maravillados cuando estaban recibiendo, estaban escuchando esa lectura que nuestro Mesías estaba dando ahí en ese momento. Y todos se maravillaron. Pero ¿qué sucedió más adelante? Miren lo que dice más adelante. Y estaban maravillados. Entonces miren lo que dice en el verso 28. Vamos al del 27. Dice, también había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el asirio Naamán. Al oír estas cosas, ¿qué sucedió? Todos en la sinagoga, ¿qué? ¿Se llenaron de qué? De ira. Mis hermanos, esto sucede, a eso venía nuestro Mesías,
a libertarnos del pecado. Entonces, cuando tú estás en pecado y la palabra de Dios te habla, llega un momento en que te sientes bien porque te habla de una manera hermosa. Pero cuando esa palabra toca a tu pecado, al pecado que tienes dentro, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús llegó a donde estaba aquel endemoniado? ¿Cómo reaccionó ese endemoniado simplemente nomás con ver a Jesús? ¿Qué quieres conmigo? ¿Ve? Entonces, cuando nosotros estamos llenos de pecado y llega la palabra de Dios a tu presencia, ¿cómo reaccionas? No eres tú el que reaccionas, el que reacciona es el pecado que da dentro de ti y te hace ver a la persona como la más odiosa, como la persona peor. ¿Por qué? Porque es el pecado que está dentro de ti, que no quiere salir. Pero la palabra, por eso el Señor, nuestro Mesías, vino a darnos libertad, a libertarnos del pecado. Pero nosotros, ¿qué sucede? Que abrazamos al pecado tanto que no lo queremos soltar. Entonces la palabra del Señor simplemente con hablarte te molesta. Y esto es lo que nos vino ya nuestro Señor, nuestro Mesías, lo que le vino a enseñar a su pueblo y a nosotros hoy día. Pero dice aquí, ¿cuándo se cumplió la profecía de Isaías? Ya lo vimos en Lucas 4, capítulo 16 al 20, versículo 16 al 21. Ahora, el ministerio de Jesús dice, ¿en qué medida cumplió esto? Además, hazte esta pregunta importante. Nosotros obviamente no somos Jesús. Obviamente no somos Jesús. ¿Pero qué somos? Pero debemos representarlo ante el mundo. Entonces nosotros tenemos que representar a Jesús ante el mundo, llevando ¿qué? Las buenas nuevas de salvación, llevar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que no necesariamente no tienes que ver para estar ciego, no tienes que estar lastimado de tu vista para estar ciego, simplemente estamos ciegos. ¿Por qué? Porque tenemos un velo puesto y ese velo tiene que ser quitado a través de la palabra de Dios. Y únicamente la palabra de Dios es la que te va a poder quitar ese velo. Recordemos nosotros que nosotros al momento de que nacemos, venimos separados de Dios por el pecado. Pero cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces empezamos a tener una vida diferente. ¿Y qué va a pasar cuando tú tienes ya tienes dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina? Entonces en esa naturaleza va a haber una lucha interna. Va a haber una lucha interna en tu interior. Va a estar luchando el bien y el mal. ¿Quién va a dominar? Al que alimente más. Entonces, si tú te alimentas con la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios te va a libertar y te va a dar la victoria sobre el pecado. Pero si no escuchas la palabra de Dios, si no escuchas el mensaje, entonces pues vas a seguir preso. Ahora, mis hermanos, para terminar, recordemos que se habla de un año de jubileo. Ese año de jubileo, sabemos que las personas vendían sus propiedades y después al año 50 se les devolvían. Y igual los esclavos, también los esclavos se vendían y los podían comprar, o sea, los podían regresar, pero había personas, dice, si un hombre, primeramente, no podías vender tus propiedades por perpetuidad, no se podían vender, como ahora tú vendes tu casa y la vendes, pero ya no la puedes recuperar, a menos que la compres con un precio más alto. Pero si tú vendías una propiedad faltando 5 años para que se cumplieran los 50 años de jubileo, pues no te iban a dar mucho dinero por esa casa. ¿Ves? Entonces,
como todos se habían quedado sin propiedades, entonces había un año, el año 50, donde se devolvían las propiedades y el que la compraba estaba de acuerdo en devolverlas. ¿Ve? Por eso ahora nosotros, cuando Jesús vino a poner esto, a devolvernos lo que habíamos perdido. Vino a devolvernos la vida, porque ya habíamos perdido nuestra vida. Entonces, mis hermanos, estas palabras de Isaías fueron las palabras que hicieron eco en mi vida y espero que estas palabras hagan eco en tu vida, porque nosotros, a veces nuestros hijos están en situaciones difíciles y están presos, están cautivos del pecado, pero nosotros queremos ayudarlos nosotros mismos. ¿Y qué sucede? Fallamos. Pero si nosotros dejamos que Jesucristo y su palabra sean los que le den libertad, sean los que le den la sanidad, sean los que les devuelvan la vista, entonces va a ser diferente. Por eso dice que la venganza, ¿de quién es? De Dios. ¿Quién es el que devuelve la salud? Dios. ¿Quién es el que devuelve la vista? Dios. Dejémosle a Él que trabaje, pero ¿cuál es el trabajo de nosotros? Orar y poner todo en las manos de Dios, y Él va a venir a darte libertad, luz y vida. Mi querido hermano, esto es todo lo que tengo el día de hoy. Vamos a darle paso a nuestro hermano Raúl. Gracias por su atención. Dios me los bendiga. De nuevo, es consecutiva al día jueves, así que no perdamos de vista lo que nuestro hermano Sergio nos dijo. Sin embargo, permítanme poner la herramienta de trabajo. Y dice, voy a leer esta partecita y pongan mucha atención. Lucas 4:18, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué me dice esta partecita de nuestra bendecida palabra del Señor? Dice, el ministerio de Jesús en las profecías de Isaías, ahí se cumplieron. Pero es interesante ver que cuando Cristo vino a la tierra, todos pensamos, como dice el título de nuestra lección, un día de venganza. Y cuando el ser humano oye esa palabra venganza, nos preocupa, ¿verdad? El ser humano tiene una forma de venganza diferente a la de Dios. ¿Qué opinan, hermanos, aquí presentes? ¿Es diferente? ¿Por qué será diferente? Dios es un Dios poderoso. Dios, miren, mueve un dedito y la venganza de Dios en un segundo ya no estamos más. Más sin embargo, la venganza del ser humano es mucho más terrible. Ustedes han oído esa palabrita que dice, el que me la hace, me la paga. Qué vengativos que somos, hermanos. No, hombre, el hermano entró a la iglesia y ni me ha saludado, ni me miró. Pues el próximo sábado yo tampoco lo miro, ¿verdad?
Somos muy vengativos, hermanos. Preste atención. La venganza de Dios. Dice, Él no habla, cuando habla de la venganza en Lucas, no habla de una venganza literal que en ese momento la iba a hacer. Era una venganza que va a pasar cuando ¿qué? Cuando Él venga, dice, por segunda vez, en su segunda venida. Entonces, hermanos, no me gusta oír esta palabra, pero se la voy a decir. Voy a ser chismoso. Tiene usted chance todavía, hermano, de hacer lo que tiene que hacer. Porque el Señor se va a vengar hasta en su segunda venida. Entonces hay chance, hermano. Anímese. Olvídese de que el que me la hace la paga. Esas cosas ya no estamos en ese tiempo. El tiempo ya se está acabando, hermanos. Toda la lección que hemos estudiado en este trimestre, personalmente a mí, hermanos, me ha movido el piso peor que un terremoto de 6 grados. He reaccionado, hermanos. Siento la necesidad terrible de prepararme. Ya no quiero ser el mismo Raúl de siempre. Antes de que comenzara la pandemia, y voy a ser honesto y se las voy a contar, hermanos, porque así es el hermano Quinteros. Un día vine y me senté donde siempre me siento. Me sentía cansado, como todos ustedes. Estaba nuestro hermano, nuestro pastor, hermano Custodio. El hermano, pero animoso en dar su sermón, ¿verdad? Pero el hermano Raúl se quedó dormido. ¿Ok? Bueno, con la confianza que siempre me dio el pastor, me quedaba mirando. Y cuando yo reaccioné, miré los ojos del pastor, así grandecitos, como diciéndome, has dormido en mi sermón. Yo me sentí como señalado. Ay, el pastor, qué vergüenza, mira, el pastor dormido. Pero ahora me voy a vengar de él. Ni lo voy a saludar el próximo sábado que venga. Porque estoy cansado. ¿Y por qué tiene que decirme nada, ni siquiera mirarme? Hermanos, el ser humano es vengativo. Y nos vengamos unos a los otros acá en nuestro santuario. ¿Sabe qué? Y esta partecita del día jueves tiene una relación con la del día domingo. Los efectos del pecado. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Esos son los efectos que trae la maldad de aquel que no queremos ni siquiera pronunciarlo. Entonces, hermanos, es tiempo de reaccionar. ¿Sabe que yo venía con una esperanza tan bonita el día de hoy? Yo dije, mínimo voy a tener unos 20 hermanos acá. Me traje toda la cajita de folletos de la escuela sabática. ¿Sabes cuántos repartí, hermano? Que tú que estás sentado ahí en tu casa. 2. Y por supuesto mis maestros. Pero solamente 2. ¿Y los otros dónde están? Curiosamente, la lección nos habla de algo que tú lo has leído por muchas veces. Ya vemos la historia, un árbol muy bonito, en el huerto del Edén, viene Eva, muy curiosita la dama, agarra la manzana y no contenta con eso, la comparte con su compañero. Como siempre son muy amorosas, pues se lo compartió, ¿verdad? Comen los dos y transgredieron la ley. ¿Y qué pasó después? Bueno, quiero imaginarme de esta forma, ¿verdad? Dios caminaba seguramente con
bien erguidito él, con los brazos atrás, y estaba pensando, bueno, y no veo a Adán y Eva, no los veo. Entonces, Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Y qué contestó? No fue si fue Adán y Eva, pero alguien de los dos contestó, Señor, acá atrásito estamos. ¿Y por qué se esconden? Dice el Señor. Estamos avergonzados porque nos sentimos desnudos. Ahora quiero utilizar esa parte de nuestra Santa Biblia y el Señor te va a preguntar, hermano, hijo mío, ¿dónde estás? ¿Y tú qué le vas a preguntar, hermano? Fíjate, Señor, que todavía la pandemia me tiene aterrado, tengo miedo. Y por eso todavía no voy a la iglesia. Hermanos, permítame decirles, sin el afán de que mortificarlo a usted, no es mi intención, pero sin embargo, permítame contarles. El día martes me tocó mi cita de la vacuna. Me voy muy valiente, dije, no pasa nada, y me la ponen. Hermanos, vine así, a las justas. El día miércoles, vómitos, fiebre. El día jueves, como si no hubiera pasado nada. Dice, yo dije, Dios mío, gracias. Gracias, Señor. Todavía me das la oportunidad. Y acá estoy, hermanos. Pero no quiero que lo malinterprete y piense que es un desafío el que yo le hago a usted. Simplemente le hago una invitación. Tenemos poquito tiempo, muy poquito. Ya está cerca la segunda venida de nuestro Señor. Nuestros hermanos. Que el Señor toque tu corazón. Posiblemente vamos a cruzar los deditos. Que durante la semana el Señor no venga todavía. Y tenga la oportunidad de estar en tu santuario. Amén. Tengo oro molido. Purito oro molido. La promesa, el pacto eterno de Dios es la lección para nuestro siguiente trimestre. Acá lo tengo, hermanos. Le voy a agradecer que por favor, si usted quiere alimentarse, busque el modo. La primera vez yo los invité y les dije, hermanos, si necesita su folleto, écheme una llamadita. Yo voy. Nuestro hermano Otoniel, perdón, él tuvo una parte, él la entregó. Me parece que el hermano Sergio también me ayudó, le dio otra parte. Nuestro hermano Fernando le dio otra parte. Como quiera, llegó el oro molido a usted. Pero ahora, yo lo voy a desafiar que usted lo busque. ¿Usted está interesado? ¿Quiere usted estar listo para nuestra segunda? Instrúyase, hermano, instrúyase. Va a ver que usted, teniendo conocimiento de las lecciones que el Señor ha preparado para ti, para mí, posiblemente los efectos del pecado no van a mellar tanto en tu vida espiritual y estarás listo. En esta lección hemos hablado que tenemos que salir adelante, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Una parte de la lección habla de que nosotros debemos ser utensilios útiles para aquellos que no lo conocen al Señor. Pongamos en obra nuestras
lecciones que el Señor nos ha dado. Es una gran responsabilidad que tenemos y tenemos que hacerlo, hermanos. Espero que no se me haya ofendido, que no se me haya enojado y que no vaya a poner en práctica el que me la hace, me la paga, y el hermano Quinteros al rato voy a estar pagando. Pero estoy listo, hermanos. Que Dios me lo bendiga con un grande amor. Me despido de usted y lo espero el próximo sábado. Que Dios lo bendiga.